Hola Proxys, bienvenidos, espero que estéis muy bien. Hoy os traigo la guía mítica para Vivian, la primera guía de Zenless que traigo. Espero que os sirva, os guste y vamos a ver cómo se arma, se juega y en qué equipos va este maravilloso personaje. Bueno, empecemos por lo más básico, ¿no? Aquí os dejaré ahora en pantalla los materiales que necesitáis para poder ascender a este personaje. Y vamos ahora a pasar a ver qué hace su core, sus habilidades. Vamos a ver también qué set usa, qué estadísticas principales y subestadísticas vamos a buscar en ella. Vamos a también hablar un poquito mediante un showcase de cómo funciona el personaje, cuál es el combo óptimo. Y finalmente, en qué equipos entra y qué personajes mejora notablemente. El core, sé que tiene mucho texto, no os asustéis, lo vamos a resumir, que es muy sencillo. Vamos a dividirlo en tres partes. Número 1. Dice: cada vez que iniciemos con Vivian una batalla, tendremos 2 cargas de 5. Solamente por iniciar la batalla. Luego vemos qué son las cargas, cómo funcionan. Ahora mismo quiero que os quedéis con que tendréis 2 cargas. Número 2. Cuando Vivian golpea a un enemigo afectado por cualquier estado anómalo del juego, ya sabéis, físico, rayo, éter, fuego, hielo, su ataque básico o su ataque normal activa floración plumífera. Esto lo que hace es generar una explosión, como si fuera un disorder, se ve igual, mismo color, etc. Solo que se llamará Ablum. Y ese es el daño de Vivian. Como un daño verdadero, podríamos decir. Bien, este daño escala en función del último golpe realizado y escala según la anomalía. Ya estáis viendo aquí los porcentajes del daño original realizado, o sea, de ese último golpe. Y además, cada 10 puntos que tenga de Mastery Vivian aumenta. Así que es una locura. Es un personaje muy bueno y aumenta muchísimo al daño de todos los anómalos. Es perfecta. Bien. Parte número 3. En la número 3 lo que dice es: cada vez que ella activa floración plumífera, el estado de antes, le mete un debuffo al enemigo. Y este debuffo lo que hace es, le va a generar daño en función del 55% del ataque de Vivian cada 55 segundos. O sea, va a cada 55 segundos recibir un golpe de éter. Estos golpes de éter cargan el medidor para hacer la reacción de éter, es decir, que al final le vais a aplicar corrupción. Y eso es el core de Vivian, así de sencillo, en estos 3 pasos. Ahora vamos a ver cómo son estos orbes, estas cargas, cómo se adquieren, cómo se usan, etc. Pequeño inciso, casi se nos olvida. La técnica adicional de Vivian dice que cuando hay un personaje anómalo de cualquier elemento o un personaje de su mismo elemento, es decir, éter, cada vez que hagan una reacción, gastarán una carga y generarán la explosión Ablum. Aparte, aumenta el daño de la corrupción en un 12%. Era importante mencionarlo, casi se nos olvida. Ahora sí, vamos a ver cómo son esas cargas. Bien, vamos a explicar cómo funciona Vivian. Empecemos por lo más básico, dónde encontramos las cargas y cómo las diferenciamos. Las cargas siempre las vamos a ver aquí, justo debajo de su icono. Cuando están así grises, significa que no tenemos ninguna carga. Cuando tenemos el circulito rosita y el borde o el círculo exterior apagado, significa que tenemos la carga pero no está activa. Y para activarla tendremos que estar en este modo flotando, hacer la cadena completa hasta que haga el ataque descendiente y tendremos las cargas activas, que se ven justo al revés, el círculo apagado pero el borde exterior iluminado. Eso en cuanto a las cargas y cómo activarlas. Ahora vamos a hablar cómo se consiguen. Bueno, las cargas se consiguen de diferentes maneras. Una de estas formas sería mediante la Ultimate. La Ultimate te daría 5 cargas, la Skill te daría 3, la cadena o el parry 2, y con tu sexto golpe del básico, siempre y cuando impacte a un enemigo, te va a dar 1. Si yo, por ejemplo, impacto al enemigo, me va a dar justo 1 punto. Vamos a activarlos. Tiro la Skill, me da 3. Si lo vuelvo a activar y esta vez tiro la Ultimate, me va a dar 5. Y tú puedes decidir si activarlos o no. Si no le das al básico, no los va a activar. Si tú le das al básico, los activa. Ahora, si nos alejamos y no pegamos a nadie y hacemos todo el combo, ¿veis? No hemos ganado ninguna carga. Bien, ahora que ya sabemos cómo funcionan las cargas, vamos a hablar de sus peculiaridades. ¿Cómo es el combo con Vivian? Pues esto va a depender mucho del modo de juego en el que estéis. Por ejemplo, si estáis en el endgame, que no aparecéis con el medidor de la skill, tendríais que, mientras que vais avanzando hacia el boss, hacer la cadena para que justo con ese último golpe lleguéis a darle y ganar 1 punto. De ahí cambiaréis de personaje, le iríais pegando al primer parry, la primera oportunidad que tengáis, cambiáis, hacéis el parry con Vivian y tal cual lo hacéis,
Si tenéis la skill cargada, la tiráis y ya tenéis todo el medidor. Si no, volvéis a repetir el proceso haciendo otro parry. Así de fácil. Aquí, como no va a hacer falta, simplemente nos acercamos, ya que tenemos la skill, la usamos, activamos y ya tenemos las 5 cargas. Y ahora, cada vez que hagamos una reacción anómala, es decir, llenemos este medidor físico, vamos a hacer un Ablum. Y esa es la explosión de Vivian. Y una vez cargado un medidor, tu siguiente skill, tu siguiente habilidad, va a hacer también un Ablum. De hecho, si tú con tu skill, veis ahora que está el medidor, ¿no? A punto de cargarse. Si yo, en vez de cargarla con un básico, la cargo con mi skill, hago un doble Ablum. Y me consume 2 cargas. Si no tuviera 2 cargas, me habría consumido una y se te habría generado un Ablum. Va a ser siempre primero el de la reacción y luego el de tu skill. Y ya está, eso es básicamente todo lo que tenéis que saber. La peculiaridad es que se puede hacer un doble Ablum. ¿Lo recomiendo o no lo recomiendo? Es situacional, la verdad. Eso va a depender mucho de si tenéis dupes con la Vivian, si no, si cargáis rápido, si no, si os queda muy poca vida y queréis hacer ahí el doble para hacer más daño, etcétera. La ultimate nunca va a hacer un Ablum a menos que cargue el medidor. Eso también tenerlo en cuenta. Y ya está, eso es básicamente todo para aprender cómo jugar bien a Vivian. Y ya sabéis, si os gusta el vídeo, si os sirve y os está enseñando cómo jugar Vivian, pues podéis darme un like, suscribiros y, ¿por qué no?, poned algo en la caja de comentarios. Y si no sabéis qué poner, poned emoji. A todos nos gustan y de esa manera yo os leo y sé que estáis ahí. Hablemos de las armas. Como siempre, no es sorpresa, el arma con el que viene el personaje es su mejor opción y con Vivian no es diferente. Su arma es su mejor opción. Pero no os preocupéis, y esto os va a gustar mucho, hay un arma free to play que es la segunda mejor opción. Sí, totalmente free to play. Se consigue en la tienda y la podéis sacar full tupes. Mucho mejor que su opción del pase de batalla. Ahora os la muestro. Y aquí está. Esta es la opción free to play. La podéis sacar en la tienda, como he dicho. Y la diferencia con su arma principal es muy poca. Así que si no tenéis muchas tiradas, no saquéis el arma, no lo vais a necesitar. No os preocupéis. Espero que esto os haya alegrado. Y vuestra Vivian va a pegar muy fuerte. Así que sacad este arma, de verdad. Si queréis sacar algo, id por el dupe 2. Es lo mejor que tiene Vivian. Obviamente, aparte su dupe 6. Pero yo no iría ni por el dupe 1 ni por el arma. O el dupe 2 o solo el personaje. En cuanto a sus discos, está claro. El set nuevo está hecho exclusivo para Vivian. Así que no lo dudéis. 4 piezas de melodía de Faetón. 100%. Ahora, tiene 2 opciones para las 2 ranuras restantes. Os tocará pues elegir entre las que tengáis disponibles, las que queráis farmear y estéticamente os convenzan. Son exactamente igual, lo que cambia es el color. Así que ya tendréis que ver cuáles tenéis. Y aquí tenemos 2 opciones. O bien el Jazz Caótico, este set que vino con Burnice, que da 30 puntos de anomalía al ponerte 2 piezas. O el Blues Libre, que hace exactamente lo mismo. 2 piezas dan 30 puntos de anomalía. Ya pues tendréis que ver si os sobra algún disco, cómo se escalen. Y también, ¿por qué no? Si no tenéis ninguno, elegid el que estéticamente os guste más. Yo prefiero el Blue Libre. El Blues Libre. Pero... lo dicho, es la misma tontería. Elegid uno u otro en función de lo que tengáis. Y si no tenéis ninguno, ahí ya elegid. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver qué buscamos en sus estadísticas main y sus subestadísticas. Bueno, pasemos a ver las estadísticas principales y secundarias de nuestros discos. Lo que vamos a priorizar es que nos dé anomalía. Es lo que más queremos, esta Mastery. Después sería el ataque en porcentaje. Seguido de ataque plano y finalmente, la perforación, que no es muy útil, pero ahí está. Ahora bien, por ejemplo, en esta pieza a mí me ha escalado a las dos más importantes, la tasa, o sea, la Mastery que diga, y el ataque. Me hubiese gustado más que fuera más a Mastery, pero está decente. En su disco 4, pasemos ahora a las main stats. Vamos a buscar Mastery, ya que escala ello. En su disco 5, como es Eteria, daño de bono etéreo. Y tasa, pues para que acumule más rápido. Yo tengo así a la Vivian, ojalá tengáis más suerte y la podáis armar mejor. Yo he visto Vivians que tienen 2600, 2700 de ataque y he visto con una Mastery de unos 450, 480. Una burrada, pero ahí estamos hablando ya de estadísticas perfectas. La tasa de anomalía, bueno, esto es el máximo que podemos llegar actualmente. No os calentéis mucho más la cabeza. Y nada. Ojalá tengáis más suerte que yo, porque a mí me cuesta mucho sacarle buenas estadísticas de los discos. Soy un desgraciado. Ahora bien,
Vamos a ver los dupes. Y antes de los dupes, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el personaje. Cómo funciona, con qué personajes funciona, cuáles los mejora, etcétera, etcétera. Bueno, Vivian es un personaje que potencia cualquier agente anómalo, la verdad. Algunos más que otros. Mi mayor sorpresa ha sido con Jhin. Y es que aumenta mucho el valor del personaje y lo revive. Hace que sea muy fuerte y aunque ahora mismo en el meta, estas incursiones que tenemos de endgame, no haya ninguno débil a físico, que me imagino posteriormente sacarán alguno, ella puede hacérselos tranquilamente con tiempo de sobra y puntos adicionales por encima de esos 20.000 que necesitamos gracias a Vivian, con una facilidad que es asombrosa, así que mejoran mucho los agentes anómalos. También a Yanagi y a Miyabi, aunque Miyabi creo que se va a beneficiar más de Yanagi porque le ayuda a cargar más rápido, etcétera, etcétera. Pero Vivian es una muy buena opción y le va a dar mucho daño también. Luego, ¿cómo compondría yo los equipos? Pues yo siempre pondría obviamente a Vivian, ya que estamos haciendo la guía sobre ella, junto a un anómalo, Miyabi, Yanagi, la Jhin, el que queráis. Y un support, por ejemplo, la mejor opción es Astra Yao. Otra podría ser Lucy, etc. Ahí ya tenéis que ir jugando y viendo. Y básicamente yo compondría así los equipos. Ahora, ¿es un personaje muy versátil y muy bueno? Sí. ¿Es un must pull? Pues depende de si tienes personajes anómalos. Si no los tienes, no. Si no te gustan, no. No es un personaje que mejore todos los equipos y lo necesitas sí o sí. Es para los anómalos. Punto y final. Si no tienes a Jhin, no tienes a Yanagi o no tienes a Miyabi, yo no tiraría por ella, porque sí, vale, tenemos a Piper, que hace un buen trabajo. Pero si no tienes ninguno de esos tres, no tires por Vivian. No te va a merecer la pena. Mejor ahorra y saca, yo que sé, la siguiente Void Hunter que va a salir. Esa seguramente va a estar OP. Si tienes uno de estos tres personajes, sobre todo si tienes a Jhin, con Jhin yo diría que es un must pull, porque la mejora mucho y la necesita. Con Miyabi no es necesario, y mucho menos si la tienes con Yanagi o la tienes full dupes, pero obviamente la va a ayudar. Y con Yanagi, sí, la podrías sacar. Le va a ayudar bastante también. Así que más o menos esa es mi opinión con respecto al personaje. Ahora vamos a ver los dupes y con eso ya finalizamos la guía. Los dupes. Vamos a hablar de los dupes. Vamos a primero a leer qué hacen, luego haremos una pequeña reflexión y de esa manera espero aclarar vuestras dudas y que sepáis más o menos en qué invertir y en qué no. Empecemos por el dupe 1. Nos dice... El dupe 1, el de la comodidad. Cada vez que gastemos 4 orbes, ganaremos 1 adicional. Perfecto. O sea, nos va a permitir recuperar con mayor frecuencia estos orbes para poder hacer un Ablum. Aparte, los enemigos recibirán un 16% más de daño. Bueno, no está mal. Vamos a ver el dupe 2. El dupe 2 es una pasada. Este sí que es buenísimo. Aumenta la tasa de acumulación de Vivian en un 25%. Empezamos bien. Aparte, el Ablum hace un 130 más de daño. E ignora un 15% la resistencia de cualquier tipo de cualquier enemigo. Es un dupe increíble. Si tenéis que ir a por algún dupe, básicamente, relación, inversión, daño ganado, el dupe 2 es la clave. Más de ahí no aconsejaría, a menos que os sobre el dinero y queráis sacar el dupe 6. Pero hasta el dupe 2 yo sacaría como muchísimo. Veamos lo que hace el dupe 4. El dupe 4 dice que nos dará críticos garantizados con los ataques de Vivian, la gran mayoría. Y aumenta su ataque en un 12%. Aparte, iniciaremos con 5 orbes en vez de 2. No está mal, es un dupe 4 decente. ¿Merece la pena la inversión? Bueno, yo lo he dicho, me mantengo en el dupe 2. Y ahora pasemos al dupe 6. El dupe 6. El dupe más roto de todos los personajes. El daño etéreo que inflige Vivian aumenta un 40%. Perfecto, es como si tuviéramos un disco adicional de etéreo y un bonus de 10% adicional. Bien. Al activar una evasión perfecta, una técnica especial X o un ataque normal, o sea, un básico, ganarás una carga adicional. Perfecto, o sea que con cada una de esas ganas una carga adicional. Al ejecutar el ataque normal, es decir, cuando estamos en el aire flotando, este que hace en caída, lo que va a hacer es consumir todas las cargas que tengamos en ese momento. Bien,
El área de efecto del ataque en picado aumentará considerablemente, y al realizar este golpe se activará un Hablum especial, que escala por cada orbe consumido con un máximo de 5 veces. Pues ya que solo tenemos 5 orbes, por cada una de estas acumulaciones aumenta el daño del ataque original en proporción de sus cargas. O sea, una carga aumenta por 1, 2 cargas por 2, así. Es muy buen dupe, pero en comparación con el 2 no me parece una gran locura. La verdad es que, entrando ya a lo que es el debate, el dupe 1 es una comodidad, sobre todo para aquellos donde, yo sé, estos bosses que no le podamos hacer parry, vamos a notar un poquito más la recuperación de los orbes, pero no me parece espectacular, está muy bien. ¿Es mejor que el arma? Que hay un debate con eso muchas veces. Sí, es mejor que el arma. ¿Mucho mejor? No, para nada. O sea, la diferencia entre la mejor opción de arma y la segunda mejor opción de arma es mayor que la diferencia entre el arma y el dupe. Para que os hagáis una idea. El dupe 1 no hay mucha diferencia. Para lo que cuesta invertir en él, si no vas a ir a por el 2, yo no sacaría el dupe. Y tampoco sacaría el arma porque la opción free to play es muy buena. Pero si no vas a ir a por el dupe 2, yo iría por el arma porque va a salirte probablemente más rápido y vas a tener mayor porcentaje de éxito. Pero sí, el dupe 1 es mejor que el arma, así que aquellos que queráis más daño, el dupe 1 mejor que el arma. Dupe 2, increíble. Todos los que podáis sacarlo, sacadlo. No os vais a arrepentir y esquipead el arma si podéis sacaros el dupe 2. El dupe 4 es yo no lo sacaría. A menos que os pille de camino para el dupe 6, ni de coña invirtáis en él. ¿Y el dupe 6 es bueno? Sí, es el mejor dupe. ¿Es mucho mejor que el 2? No, yo diría que tiene al igual un 10% más de daño con respecto al 2. Claro, te aumentará. Yo qué sé, digamos que el 2 te da un 40% de daño adicional. Y el 6, pues te da un poquito más. 50 o 55. Claro, ganas un 55% más de daño. ¿Pero la inversión merece la pena? Ya tendréis que valorarlo vosotros. Ese es el resumen de los dupes, básicamente. Bueno, Proxys, y con esto hemos terminado la guía. Ya sabéis cómo funciona Vivian, cómo se activan sus orbes, cómo se ganan, en qué equipo se entra, qué personajes mejora, cuáles son sus mejores dupes, sus armas, sus chips o discos, como lo llaméis. Con esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me alegro que os haya servido para aprender a jugar este personaje. Y nada, para todos aquellos que tengáis la Vivian y la queráis sacar, 1, suerte a aquellos que no la tengáis, y 2, los que la tengáis, disfrutadla. Es muy buen personaje, y aquellos que tengáis a Jhin, lo vais a notar muchísimo. Es el personaje que en mi opinión más mejora. Así que nos vemos en el próximo vídeo, yo me despido, pasadlo bien, chao.